Extienda sus manos, hermanos. Vamos a orar por nuestro hermano, amén. Vamos a bendecirlo. Padre, te damos gracias, Señor, por mi hermano Manuel. Señor, sabemos que tú eres ese Dios bueno, fiel y justo. Padre, que nos da palabra, que nos instruye, que nos adiestras. Y que sabemos que somos vasos, Señor, en tus manos, vasos de barro, dice tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que uses a este vaso y que le des, Padre mío, esa humildad, Padre, para predicar tu palabra, que abra sus labios para que él pueda expresar lo que tú le has dado, Dios, para que la iglesia, Señor, todos juntos podamos ser edificados, podamos ser restaurados, Señor, podamos ser consolados también, Señor, y exhortados a la misma vez, Padre. Padre, úsalo, Dios, úsalo. Te pedimos en el nombre de Jesús, papá, que lo uses de una manera grande y poderosa, papá. Lo bendecimos. Bendígalo, iglesia. Bendiga a este siervo también. Bendecimos a Manuel, papá. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias, dele gracias al Señor porque Él es bueno. Es un privilegio siempre compartir de la palabra del Señor. Amén, es un privilegio, una gran responsabilidad. Disculpen, estamos un poquito roncos, pero eso no impide, amén, de que podamos hablar la verdad. En esta noche quiero darle un consejo, amén. Yo creo que el compartir con los jóvenes nos ayuda a entender que a veces no es tanto lo que se dice, ni cuánto tiempo hablamos de las cosas del Señor, sino el corazón y la tierra que esté preparada para recibir la buena semilla del Señor, amén. Así es que antes de empezar, yo quiero orar por usted, quiero orar para que el Señor toque su vida. Es tan importante que en este momento es cuando más distracciones hay, porque la palabra es la que nos vivifica, amén. La palabra es aquella que aún dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Sino con el guardar la palabra, amén. Y por eso es que la palabra es se le falta tanto el respeto. Por eso es que en medio de la palabra es cuando hay más distracción. Por eso es que uno de los problemas más grandes que como iglesia tenemos a nivel mundial es que no leemos las escrituras, no escudriñamos la palabra de Dios. Así es que quiero orar por usted ahí donde está, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor Padre, somos vasos en tus manos. Permite, Señor, que cada palabra que salga de mí venga de ti, oh Señor, que todo lo que tú me digas yo lo pueda transmitir a tu pueblo, Señor, y que como dice tu palabra, Señor, que tu palabra es buena para redarguir, para edificar, Padre, para traer, oh Señor, sanidad, oh Señor. Padre, que esta palabra, que aunque sea confrontadora o sea para sanar, Padre, que dé fruto, Señor, en cada corazón, oh Señor. En este momento yo te pido que quites todo estorbo en el corazón, en la mente, todo argumento, lo llevo cautivo delante de tu obediencia, Señor. Y yo declaro cielos abiertos, Padre. Yo declaro en esta noche, Señor, corazones fértiles, Padre, corazones preparados para recibir la semilla, Señor, de tu palabra, para que podamos, Padre, dar fruto y que sea fruto, ese fruto madure, Señor, y sea grato a ti, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice amén. Hermano, en esta noche quiero compartir un pequeño pensamiento, algo que yo tuve la oportunidad de compartirles la semana pasada a los jóvenes, pero quiero darles un poquito, quiero ampliarlo un poco para el pueblo, amén. Y eh, quiero que entendamos, quiero compartir algo que es fácil de decir, pero muy difícil de aplicar. Es la palabra en sí, y el conocimiento de la palabra es fácil de adquirir. Si tú te pones a memorizar la palabra, te vas a aprender un montón de versos. Si tú te pones a leer la Biblia, es como cualquier otro libro. Si tú lo pones a leer y lo memorizas, puede que adquieras un conocimiento. Pero la verdad es que Dios nos llama no a ser oidores de la palabra,
sino hacedores de la palabra. La palabra dice, aún misma la palabra dice que el mucho conocimiento, ¿qué hace? Envanece, ¿verdad? Pero lo espiritual vivifica. Entonces, es importante entender y es importante ver y analizar constantemente a través de la palabra nuestra vida, constantemente a través de la palabra nuestros estilos de vida, porque mucha gente y muchos, dice la palabra, que en aquel día llegarán con él y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, y él les dirá, apartados de mí, nunca os conocí. Y yo creo que eso ha de ser, el pensamiento de eso es lo más terrible que puede haber en nuestro corazón, ¿verdad? El pasar parte de nuestra vida pensando que estamos agradando a Dios y que en algún momento nos presentemos delante de Él y Él nos diga, apártate, realmente nunca te conocí. Y esa palabra nunca te conocí, ¿saben lo que significa? Significa nunca tuve intimidad contigo. Entonces, le pido que abra su corazón, le pido que en esta noche que analice su corazón, que traiga a la luz de la palabra, vea lo que hay dentro de sí, porque la palabra dice, hablando Jesús, dice que Él no había venido a traer paz, sino a traer espada. Y era la palabra que Él iba a dar, los conceptos del reino que Él iba a dar y establecer, eran cosas que iban a separar, que iban a revolucionar la forma en que la gente pensaba. Y eso es lo que hace la palabra hoy en día. La palabra hoy en día no solamente, como le digo, es un conocimiento que nos hace ser mejores personas, sino es algo que revoluciona nuestra vida. Si realmente la tomamos, la aceptamos y la aplicamos en nuestras vidas. Amén. Y quiero hablar en esta noche de nuestras convicciones. Yo creo que, ¿cuál es tu convicción? Me da una pregunta. Es importante analizarnos, es importante valorar quién somos, valorar nuestra vida, nuestras costumbres, evaluar constantemente nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos y llevarlos a la luz de la palabra. Y en esta noche yo quiero hablar de nuestras convicciones como humanos, como iglesia. Quiero darles algunas estadísticas que son alarmantes, pero son reales. Hay 44,000 denominaciones cristianas, 44,000 diferentes denominaciones de gente que se llama ser cristiano. Entonces, yo no sé si usted puede decir wow, ¿verdad? Pero 44,000 diferentes nombres que se les ha otorgado a gente que se llama ser cristiana. Para mí es algo alarmante. Es algo alarmante que alrededor del mundo haya 44,000 diferentes formas de predicar el cristianismo. Y yo creo que como iglesia, como individuos, muchas veces tratamos de sobrever las cosas. Cuando la palabra nos habla a constantemente estar llevando las cosas a la luz, a los pies de la palabra, a checar qué es lo que hacemos, cómo es lo que somos, y la palabra que es verdad, diga es verdad. No hay otra forma de liberar y de ser libre sino es a través de la verdad. Y entonces es increíble pensar que hay 44,000 diferentes denominaciones y todas son llamadas cristianas. Si tú le preguntaras a cualquiera de esas denominaciones su convicción, yo pienso que algunos de ellos te la darían, pero si de todas esas 44,000 formas de ver la verdad, si las tratáramos de traer a la luz de la palabra, ¿cuántas de esas verdades serían ciertas? ¿Cuántas de esas verdades realmente nosotros podríamos decir, no, esto sí está basado en la palabra de Dios? Y es fácil decir, bueno, qué montón de denominaciones, pero ¿cuántas de las verdades que hay en nuestro corazón realmente son cosas que vivimos, hermanos? Realmente son cosas que aplicamos, y cuántas realmente son cosas que solamente sabemos.
¿verdad? ¿Cuántas son realmente cosas que como medio entendemos, pero no estamos seguros? Y, y si en algo no hay poder, es en algo que tú dices sin convicción. Cuando usted canta un canto de la misericordia de Dios, si tú no has experimentado la misericordia de Dios, es muy difícil que ese canto lleve poder. Si tú hablas la palabra de Dios y la hablas sin creer lo que estás diciendo, es muy difícil que haga un resultado espiritual en el oyente. Ahora, si tú tienes conocimiento, si tú sabes un poquito de historia, tú sabes que hay gente que estudia teología, de divinidades y muchas otras cosas. Tal vez en el conocimiento pueda sorprender a alguien, pero cambiar el corazón de alguien, tal vez no. Y es importante que nuestra vida y lo que hablemos y lo que veamos esté fundado en una convicción, esté fundado en no algo que alguien me enseñó y que lo oí, pero realmente no estoy seguro si lo hago o no. Porque hoy en día hay muchos creyentes que no creen todo de la palabra. Yo les comentaba a los jóvenes que tuve la oportunidad de estar presente cuando una persona, un pastor de jóvenes le decía a una jovencita que lleva toda su vida en la iglesia, y le dice: ¿tú crees en la palabra? Sí. ¿Tú crees en todo lo que dice la palabra? O sea que, y como que decía: sí. ¿Tú me estás diciendo que tú crees que Dios de 3 panes y unos peces alimentó a 5,000? ¿Tú crees, tienes esa convicción? ¿Puedes realmente decir, estar seguro de que eso es cierto? Y de repente la muchacha dijo: bueno, hay algunas cosas que se nos hacen un poco difíciles de creer. Y entonces yo estaba ahí presente y yo dije: wow. Y eso que estamos aquí en la iglesia, y que el que le está preguntando es otro cristiano. Yo me imagino bajo la presión y la convicción de ella, en 2 preguntas se le fue. Y ahí estaban los padres presentes. Y yo me di cuenta, hermano, que el asistir en la iglesia, el venir a oír la palabra, el tener la buena costumbre de estar en la iglesia, no significa que tu vida esté basada en convicciones que el día de mañana van a poder te ayudar a permanecer firme hasta el fin. Y es que tenemos que entender que la palabra es clara cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes lo arrebatan. Muchas veces como pueblo, el pueblo cae en la costumbre que tenía el pueblo bajo el liderazgo de Moisés. ¿Cuál era la costumbre del pueblo bajo el liderazgo de Moisés? Que todo pedían: danos maná, danos carne, danos agua, danos esto, danos el otro. Pero llegó el punto en el cual Moisés tuvo que morir. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios levantó una nueva generación y levantó a Josué, la nueva forma de tomar lo que era de ellos era: esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, cree en mí, esfuérzate, esfuérzate. Y entonces, por eso es que, diga conmigo, solamente 2 de la generación de Moisés, que fue Caleb y Josué, entraron a la tierra prometida. Porque por desgracia este pueblo, su convicción, su forma de realmente entender la promesa de Dios, no querían cambiar. Era gente que quería, que ya se había acomodado en lo que ellos creían. No se daban cuenta de que esto es de esforzarse, esto es de constantemente estar arrebatando. Cuando tú vengas aquí al servicio, hermano, date cuenta de que tu bendición Dios te la ha dado, pero muchas veces hay que arrebatarla. Entonces quiero hablar un poco de lo que es nuestra convicción. La palabra convicción significa seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Fíjese que en este tiempo, en los últimos tiempos que estamos ya, cada día va a ser más difícil hablar de nuestras convicciones. Cada día va a ser más razón para que nos vituperen cuando nosotros hablamos de nuestras convicciones. Porque lo que
Lo que realmente cambia la vida y lo que realmente testifica de nosotros no es el nombre cristianos, sino es el estilo de vida que llevamos. Es la forma en que vivimos. No es que yo diga yo amo a Dios, pero dice la palabra que si odias a tu hermano eres mentiroso. No es de que yo diga no, yo creo en Dios y lo amo con todo mi ser, pero pero dice la palabra, aquella semilla que no muere no puede dar mucho fruto. Entonces, hay cosas y realidades en la palabra que tienen que llegar a ser parte de nuestras convicciones, que tienen que ser parte firmemente de cómo pensamos, de cómo vivimos, de cómo creemos. Hoy en día, si tú le llamas tú hablas con los jóvenes y a veces nos toca a nosotros darle clase a los pequeños, el mundo les trae temor al corazón de ellos de hablar y testificar de su fe en Jesús. Tú sabes que tú les dices a ellos, no, habla de Jesús. No, no puedo decir el nombre de Jesús en la escuela. Ya a la edad de acá o a la edad de ellos ya ha entrado en su corazón. Y tú, tal vez, si tú le preguntas, tal vez te va a decir, bueno, te va a decir que sí porque lo estás preguntando, ¿verdad? Pero la realidad es, y muchas veces a nosotros nos dicen, son sinceros con uno como maestro, la realidad es de que ellos ya tienen temor y ya en gran parte este mundo viene en contra de su convicción. Ya este mundo les está diciendo a ellos de que no, de que lo real es la evolución, de lo que lo real es. Y a veces nosotros como cristianos, como padres de familia, ellos nos preguntan y ni nosotros tenemos una convicción de que lo que creemos sea realmente cierto. Entonces, la forma en que transmitimos el evangelio, lo transmitimos como, decimos, eso es malo, pero no explicamos por qué, ¿verdad? No transmitimos la verdad por qué. Decimos, eso es bueno, pero nosotros no tenemos la convicción, no le estamos trayendo vida a ellos. ¿Por qué? Porque no lo miran hacer que nosotros lo hagamos en la vida. Les hablamos de orar, de ser dedicados, de ser de sacrificio, pero la convicción que miren nosotros es que en cualquier excusa no venimos a la iglesia. Es que somos gente deshonesta. Es que somos gente que buscamos cualquier forma para no esforzarnos para alcanzar lo que Dios tiene por nosotros. Entonces, por eso le digo, es muy distinto decir que sabemos o el conocimiento de Dios a realmente vivir y tener convicciones en Dios. Cada día va a ser más difícil poder hablar de nuestra fe de una forma que pueda cambiar la vida de las personas. Y yo pienso y estoy convencido de que la única forma en que vamos a poder ser de bendición y cambiar, poder alcanzar las promesas que Dios tiene en nosotros, es que hagamos lo de una forma completamente convencidos. Dice la palabra que aquel que se acerca a Dios se debe de acercar como ¿cómo? Creyendo que Él existe y que es galardonador. O sea que tenemos que tener seguridad. Tenemos que no hacerlo por costumbre. Tenemos que venir aquí creyendo que Dios va a hacer algo distinto. Entonces en esta noche yo quiero que tú analices estas convicciones. Vamos a ver tres diferentes fes, tres diferentes personas que de una u otra forma van a hablar a nuestro corazón. Y te di un orden allá atrás, pero lo vamos a cambiar un poco, amén. Quiero que vayamos a Juan 4, 25 y 26. Lo voy a hacer pequeño, solamente quiero que el Espíritu hable a nuestros corazones, amén. Si lo tiene, diga conmigo, amén. Bueno, me espero un poquito. Aquí está. Dice, la mujer le dijo, sé que va a venir el Cristo y cuando haya venido nos enseñará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
Vamos ahí al 4, 28 al 30. Dice, dejando entonces su cántaro, la mujer fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ahí dice en símbolo de preguntas, ¿será acaso el Cristo? Bueno, vamos a detenernos ahí por un momento. Ustedes saben la historia de la mujer samaritana, es una historia para mí increíble, involucra muchas cosas importantes y muchas cosas espirituales, pero algo que me llamó la atención es que, y por algo es todo lo que está escrito para que nosotros analicemos nuestro corazón y nuestra vida. Y me da gusto porque Jesús empieza a hablar con esta mujer y le empieza a decir, bueno, dame de esa agua, dame de beber, no, pero como tú me hablas conmigo si yo soy mujer samaritana, y entre los samaritanos y los judíos había una riña. Y entonces dice la palabra que él le dice, no, si supieras quién está delante de ti, me pedirías que yo te diera agua viva. Y entonces la mujer razonalmente le dice, pero si no tienes ni con qué sacar el agua, ¿cómo me vas a decir que te pida? No. Entonces, al final de todo esto entran al punto de la adoración, porque la mujer le dice, no, ustedes alaban, adoran, dicen que es de adorar en Jerusalén, pero nosotros y nuestros antepasados siempre han adorado en este monte. Y de repente Jesús le dice, ni en el monte ni en Jerusalén llegará el día en el cual se adorará en espíritu y en verdad, y los adores es necesario que adoren, y usted lo sabe. Y de repente llega la mujer al punto donde cual le dice, bueno, ¿sabes qué? Todo lo que me estás explicando está bueno, pero cuando venga el Cristo, que esa traducción está mal, dice cuando venga el Mesías, porque el Cristo significa ungido, pero el Mesías significa el Salvador del mundo. Entonces, ungido hay muchos, pero el Salvador del mundo hay uno. Entonces ella le pregunta, cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todas estas cosas. Y me sorprende porque Jesús claramente le dice, yo soy, con el cual tú hablas. Dice la palabra que ella, sorprendida por esto y por lo que Él le había dicho, sale de regreso a la aldea, a donde ella vive, y le llama a los que viven en la aldea y le dice, hey, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todas las cosas. ¿No será acaso el Cristo? Hace 2 minutos o menos, él le había dicho, yo soy. Le había confirmado y le había dicho, no es que sí será, yo soy el Cristo. Entonces, ahí vemos de que de una u otra forma, mientras Jesús estaba trayendo luz a su corazón, ella buscaba y le sacaba otro tema y le sacó lo del pozo y le dijo, no, ¿cómo vas a sacar si tú no tienes ni con qué sacar? Y en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta historia, Jesús se le revela a ella como el Mesías. Yo soy el Salvador del mundo. Y en medio de todo esto, ella todavía encuentra el preguntar, ¿será? Mire el carácter y la naturaleza humana. De que aún aunque sabemos con certeza y que Dios se nos revela a nosotros, todavía tenemos esa actitud necia y esa actitud de duda, de dudar la verdad que Él es el Salvador del mundo. Y podríamos hablar de esa verdad que Él está revelando a ella, de que Él es el Mesías. Pero ¿cuántas verdades Dios revela a nosotros a través de su palabra, a través de su presencia? Y nosotros salimos de este templo y estuvo unida la palabra, pero no era para mí. ¿Cuántas veces Dios quiere tratar y revelarse a nosotros de una forma más poderosa? Y nos habla, hey, y nosotros salimos, ¿será que soy orgulloso? ¿Será que realmente soy deshonesto? ¿Será que realmente he perdido noción de lo que Dios quiere hacer en mi vida? Vamos a ir ahí a un poquito más adelante, ahí en el Juan 39:41. Dice, y gran cantidad de samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él a causa de las palabras de la mujer. Oigan, porque ella les había testificado diciendo, me dijo todo cuanto te he hecho. O sea que lo que estaba
fresco en el corazón de ellos era de que ella les dijo, hey, tengo 5 maridos y con el que estoy, tuve 5 maridos y con el que estoy ni siquiera estoy casada. Y dice, 39, me dijo lo cuanto he hecho, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le suplicaron que se quedaran con ellos, y él permaneció con ellos un par de días, y muchos creyeron en él por su palabra. Oiga bien el 42, y decían a la mujer, ya no es a causa de tu palabra que creemos en él, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que ciertamente este es el Mesías, el Salvador del mundo. Fíjese la diferencia en la confesión de la fe. Esta persona, esta mujer, aunque Jesús se le reveló directamente a ella, todavía en su corazón estaba el será. El será. Yo pienso que, y hay muchas formas de aplicar esto, hay muchas cosas que podríamos decir. Tal vez en el corazón de ella había heridas, tal vez en el corazón de ella, usted sabe que los samaritanos, por conflicto interno entre los judíos y los samaritanos, tal vez uno hubiera podido decir, bueno, es que ella fue algo muy duro de entender. Después de eso no se nos explica qué tipo qué cambio hubo en ella. Pero en el momento, hermano, cuando la palabra de Cristo vino a ella a revelársele, vemos que hubo una defensa en contra de la revelación de lo que Dios quería hacer y transmitir en su vida. Y la forma en que estos hombres, después de pasar tiempo con Jesús, es de que no, ahora no creemos por lo que oímos que tú dijiste, sino por la experiencia que hemos tenido con Él, y estamos plenamente convencidos que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Yo le decía a los jóvenes que muchas veces la forma en que ellos hablan de Cristo es como que fuera alguien que sabe muchas cosas. Nuestra forma de vivir la vida cristiana y nuestra forma de exponer a Jesús, al Mesías, es como alguien que te puede hacer mejor la vida. Pero estos hombres, me impacta la forma, la declaración de ellos. No dijeron, no, ahora sabemos que Él va a hacer nuestra vida mejor. No, ahora sabemos que Él nos va a dar la prosperidad que tanto anhelamos. Sino que lo que ellos buscaban es que decían, ahora sabemos que Él es el Mesías, el Salvador de todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros, nuestra forma de predicar y nuestra forma de vivir tiene esa convicción, hermano? ¿Cuántos de nosotros cuando hablamos de la palabra y cuando hablamos muchas veces a nuestros hijos, a los jóvenes, que algunos hay maestros aquí, cuando les compartimos la palabra con esa convicción? A veces yo creo que estamos como esta mujer que pregunta, ¿será el Cristo? Quiero que vayamos ahí a Job 42. Ustedes saben que Job es el libro más viejo, el libro escrito más viejo de todo el mundo. No está en orden, pero Job, aún estuve estudiando un poco, y se cuenta que Job tuvo encuentros con Abraham. Job, estamos hablando de una persona, una de las únicas personas que Dios dio testimonio de que él era perfecto. Un hombre que sobre la faz de la tierra no había alguien como él. Y yo no sé usted, pero yo a veces me pongo a preguntarle al Señor, bueno, y si es así, ¿por qué es que lo trataste de esa forma? ¿Por qué es que en ocasiones vienes? Porque si tú te pones a leer la historia, mucha gente diría, bueno, pero ¿qué tipo de Dios tienes que en su poder y en su grandeza se plació venir y tocar la vida de Job? Y yo creo que las cosas que le pasaron a Job, hermano, son cosas que si nos pasaran a nosotros, si a veces se nos rompe el carro, ya estamos pensando si hay Dios o no. A veces algo pasa que no va a la forma en que nosotros queremos, y ya estamos diciendo, man, Dios no me ama.
Pero a este hombre todo le pasó en un ratito. Se murieron sus hijos, perdieron sus... Y de unas formas que si alguien viene y te dice, ¿sabes qué, Alex? Estaba parqueado tu carro, men, y le cayó un rayo y lo hizo pedazos. Y ahí en el segundo viene, ¿sabes qué? Te llaman de Honduras, ¿sabes qué? Pasó aquí un tornado y solamente tu casa se llevó y todos tus familiares estaban juntos ahí. ¿Y sabes qué? Y así, uno tras otro, uno tras otro. Y en él, en su corazón, encontró la fuerza en todo dice la palabra que él no pecó contra Dios. Fíjense qué fe pudiéramos haber dicho, qué convicción, qué forma de amar a Dios. Pero yo pienso, hermano, que todo lo que pasa, estas historias no solamente son para que las veamos, digamos, no, entonces me toca aguantar. No, 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 entendamos la verdad detrás de la justicia de Job. Veamos las cosas porque Dios en todo esto, ¿crees que solamente quería que su nombre fuera exaltado? Dios en toda esta historia, ¿crees que solamente la dejó ahí para que nosotros cuando estemos pasando por tribulación digamos, jamás comparemos nuestro dolor con el de Job y digamos, no, a mí me está yendo bien? No, en todo esto Dios quería tratar la vida de su hijo. Dice la palabra que aquel que él toma como hijo constantemente lo disciplina. Y yo pienso y a través de la palabra me doy cuenta, y al estudiar un poquito me doy cuenta de que en todo esto Job tenía que cambiar. Había algo en Job, había cosas en Job que a Dios no le agradaban. Había algo en Job que tal vez lo pudieras encontrar en ti, tal vez lo he encontrado en mí. Dice Job 42, 1 al 6. Dice, entonces Job respondió a Yahweh diciendo, sé que todo lo puedes hacer y que el pensamiento no está oculto de ti. ¿Quién es este que da consejo con palabras sin conocimiento? Por eso me has dado a conocer lo que no comprendía, lo que no sabía, que son cosas maravillosas para mí. Escúchame que yo hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. De oídas me había enterado de ti, ahora he aquí mis ojos te han visto. Por tanto guardaré silencio y seré levantado del polvo y de la ceniza. Si tú te pones a ver la vida de Job, dice la palabra que él era una persona, un padre que ofrecía sacrificios por sus hijos, porque él tenía 7 hijos y 3 hijas. Y dice que estos jóvenes o hijos de él hacían fiesta todo el tiempo. Y que al final del tiempo de la fiesta, Job los mandaba a santificar y ofrecía sacrificios por ellos. Y dice la palabra que él lo hacía por temor que en su corazón, que sus hijos habían blasfemado contra Dios. Y si tú te pones a ver en medio de lo que le está pasando a él cuando llegan sus 3 amigos y todo, Job constantemente negó que lo que le estaba pasando era justo. Él constantemente le decía al Señor, ¿cómo quisiera que vinieras a decirme y a explicarme por qué es que tu mano está sobre mí? Constantemente, aunque no, si tú lo miras dices, bueno, pero es que ¿cómo le llovió? Pero en todo eso había queja en su corazón. En todo eso la forma en que él, aunque era, yo te digo, es algo humanamente imposible de soportar. Pero en todo eso Dios se había dado cuenta de que Job en su justicia no conocía realmente quién era Dios. Él pensaba que por la justicia propia y por el hecho de que él era un hombre recto, nada de lo que le pasó era justo. No entendía la diferencia entre Dios y nosotros. Y de repente dice la palabra que cuando Dios se revela a él, y ustedes saben, cuando Dios habla con él y le explica, ¿dónde estabas tú? Si te sientes justo, si quieres cuestionar lo que yo soy y lo que te está pasando, ¿dónde estabas tú? Y dice la palabra que la reacción de Job cuando mira la grandeza de Dios, se da cuenta de que lo que él creía de Dios era basado solamente en lo que había oído que alguien más le había dicho, pero no era lo que realmente la revelación de Dios personal que Dios tenía para su vida.
¿Y cuál fue la primera reacción de Dios? Ahí dice, en unas versiones dice que se aborreció a sí mismo y se arrepintió. Yo creo, hermano, que a veces nosotros creemos de un Dios y sabemos de Dios solamente por lo que otras personas nos han dicho. Pero en todo esto, Dios quería revelarse a Job. Dios quería tener una intimidad y una revelación con Job tan grande que él no solamente, él no quería que Job, su hijo, lo conociera solamente por lo que otra persona le había dicho, sino que Job, dice la palabra que después de esto, el estado de Job vino a ser mucho mayor. ¿Qué tipo de, qué forma qué tipo de testimonio pudo haber dado Job después de esto, hermano? Después de que él mismo dijo, lo que yo hablaba de ti era porque lo oí de otras personas. ¿Cuántos de nosotros hablamos de Dios y nuestra forma de vivir y de acercarnos a Dios es basado en solamente lo que aprendemos en la iglesia o lo que más o menos conocemos, pero no podemos decir, mis ojos te ven? No podemos decir, yo tengo esa experiencia de Dios que es real para mí. Yo le digo a los jóvenes y les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de convicción, qué tipo de revelación tienes de Dios? Porque de acuerdo a la convicción que tú tengas, es el estilo de vida que vas a llevar. De acuerdo a la convicción y la revelación que tengas de Dios, es cuánto te quejas y cuánto excusas tu justicia humana en vez de decir, no, ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento. Mira, este hombre justo y este hombre recto, cuando vio la grandeza de Dios, no dijo, no, ¿sabes qué? Inmediatamente lo que hizo es que se arrepintió. Se arrepintió porque se dio cuenta de que delante de Dios, yo pienso que ninguno de nosotros merece ni nunca mereceremos la misericordia y la grandeza de Él. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu queja delante de Dios? ¿Cuál es tal vez, yo me pongo a pensar, digo, wow, porque a veces estamos pasando por circunstancias y por dificultades y decimos, no, pero en todo esto, cuando Dios se nos revela, tiene que haber una actitud en nuestros corazones distinta. Yo creo que Job no solamente se dio cuenta de que estaba mal, sino dice la palabra que inmediatamente se arrepintió. Inmediatamente se aborreció a sí mismo por lo que era. A veces cantamos de honrar a Dios, decimos que amamos a Dios, hacemos muchas cosas que yo me puse a leer un poco y tú sabes que Job había restaurado, dice la palabra que restauraba con sus palabras y daba aliento a la gente cuando estaban caídos. O sea que era una persona que, si tú lo miras de un punto de vista, un líder, era alguien increíble. Pero en todo eso no conocía realmente quién era Dios. Y yo creo que Dios, más que hagamos cosas, más que trabajemos en la obra, que es bien importante, todo eso es bien importante, yo creo que Dios anhela que nosotros realmente tengamos un encuentro con Él. Y si tú crees que venir a la iglesia es tener un encuentro con Dios, estás equivocado. A veces sí, a veces no te voy a decir que no, tenemos tiempos hermosos en su presencia y todo, pero una revelación de lo que realmente Dios es, yo pienso que es algo que tenemos que anhelar y que buscar. Y que en el momento en el cual Dios se acerca a nosotros y nos dice, hey, vos no me conoces porque vos eres orgulloso. Estaba platicando con un hermano, un hombre que a mí me edifica mucho cuando hablo con él, y me decía, mira, yo te voy a decir algo, si yo considero que hay alguien que es humilde o que yo consideraba a alguien que es humilde, es esta persona. Y platicaba y me dijo, fíjate que estaba orando y el Señor me dijo, ¿vos querés que ser alguien que pueda traer vida a otras personas y tener muchos hijos espirituales? Y él le dijo, sí, Señor. Entonces le dijo, tienes que quebrar tu orgullo.
Entonces dice que él cuando el Señor le dijo eso, se quedó así como, y en eso le dijo, empezó a orar por eso, empezó a orar y decirle, Señor, quiebra mi orgullo. Dice que fue tanto la liberación que tuvo que venir a su vida, que él vomitaba sangre en el tiempo de la oración, y que cuando eso pasaba el Señor le decía, era una maldición tan arraigada a ti que la tengo que arrancar de raíz. Y de repente, oigan bien, el resultado de ser obediente a la administración que Dios trae, de repente, después de muchas cosas y de muchas personas que se habían ido de su congregación, de repente la gente empezó a llegar. ¿Y saben qué decían? El Señor me dio un sueño donde era tiempo que yo tenía que venir otra vez. El Señor me llamó otra vez a que esté aquí congregándome. Acepto la cobertura. Gente que no había visto en 10, 12 años. Pero ¿sabes por qué? Porque en el momento en el cual vino la revelación de Dios a su vida, él no dijo, no, le estás hablando a otro, a mí no me estás diciendo orgulloso. Hermano, es necesario que realmente evaluemos nuestras convicciones. Es necesario que realmente nosotros digamos, ¿quién soy yo delante de ti? Lo último, amén. Vamos ahí a Primera de Juan. Primera de Juan 1. Dice, a ustedes, Primera de Juan 1:1 dice, a ustedes les hemos anunciado a aquel que era desde el principio, aquel que hemos escuchado y hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y tocado con nuestras manos, aquel que es el verbo de vida, y la vida fue manifestada y la hemos contemplado y damos testimonio de ella, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y nos ha sido manifestada. ¿Por qué nos es tan difícil morir a nosotros mismos? ¿Por qué nos es tan difícil aceptar cuando se nos hablan de verdades como por ejemplo de la Navidad, lo que es los diezmos y ofrendas, lo que es el sacrificio? ¿Por qué? Porque hay cosas tan arraigadas en nuestro corazón que nos hacen ser como la mujer samaritana, que en el momento decimos, será. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay revelaciones? ¿Por qué Dios hablándonos y mostrándonos la verdad? Nosotros amamos tanto. Amamos tanto las tradiciones humanas. Amamos tanto nuestra defensa y nuestra excusa. Yo creo que Job, así como Job, vemos muchos que muchas veces cuando algo malo nos pasa, pero Señor, si yo diezmo, yo oro, yo ofrendo, yo sirvo, pero Dios está viendo el corazón. Mira yo le decía a los jóvenes, ¿por qué a veces les decimos a la gente o a ustedes, oren, ayunen, vivan para Cristo? Se les habla de sacrificarse, de ir la milla extra, y hermano, lo miran a uno como que este men es un esclavizante, men. Se les habla de que, ¿saben qué? Vamos a venir a orar o vamos a sacrificar nuestras noches de vela, y dicen, este men, yo tengo que trabajar. Y a veces pasa, yo le voy a decir que pasa, pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y mira, estos apóstoles, Juan hablando, yo les digo, por eso es que ellos pudieron dar su vida por Cristo. Porque ellos dicen, esto que no solamente habían oído, sino que habían visto, habían contemplado y sus manos habían palpado. Por eso es que para ellos habían dejado todo por la causa de Él.
porque lo que les había pasado y la convicción que ellos tenían no era algo que alguien más les dijo, lo aprendieron en una iglesia, se les fue dado por una doctrina, sino fue una experiencia real que ellos tuvieron. Yo te pregunto, ¿qué experiencia sobrenatural o qué experiencia real tú puedes decir? Esta es mi convicción. Por esto es que yo sirvo a Cristo. No por la iglesia, no por la denominación, no porque me traten bien o no me... Por esto es que yo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Será que cuándo fue la última vez que has contemplado a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que has oído lo que Él quiere para tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que has palpado el propósito de Dios para tu vida? Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran tarea. En una ocasión un hermano me dijo, bueno, vos que estás todo, llevo 16 años en la iglesia, ¿vos todavía qué estás haciendo ahí? Y le digo, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy esperando traer descanso al siervo de la iglesia. Yo no me quiero ir de esta iglesia, hermano, sin poder haber dicho, yo ayudé a cumplir el propósito de Dios para la obra que tenía aquí. Yo fui partícipe y puse en mí el esfuerzo de hacer que algo diferente y sobrenatural pasara en la iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí? ¿Qué tipo de convicción tienes tú en tu corazón? ¿Qué cosa transmites con lo que vives, no con lo que hablas? El peor excusa o la peor mentira que el enemigo ha puesto en nosotros es que viniendo a la iglesia vamos, es suficiente. Es que trayendo, ¿sabe? Mucha gente me ha dicho, ¿qué actividades tienen para los jóvenes? ¿Qué cosas vas a hacer con los jóvenes? Yo le voy a decir algo, hermano, la responsabilidad de sacar adelante la vida de los jóvenes es de usted. Usted que es el padre de familia, usted tiene la responsabilidad de sacar a sus jóvenes adelante. Usted tiene la responsabilidad de orar con ellos. Usted tiene la responsabilidad de enseñarse y sentarse a hablar con ellos de la palabra. Usted tiene la responsabilidad de enseñarles qué es lo que se llama vestirse modestamente. ¿Qué es lo que es ser un hombre que trabaja y suda? Y dice la palabra que el varón de la casa que no trabaja y que no es suple para su hogar se ha hecho peor que un impío. Usted tiene la responsabilidad de ser una columna espiritual. Pero nosotros como padres somos a veces por nuestra falta de convicción de lo que Dios realmente quiere en nuestras vidas, somos el peor estorbo. Y yo creo que como Job, Dios quiere que nosotros realmente lo conozcamos a Él por lo que es. Tal vez no vamos a... Me decía esta persona, bueno, y este hombre que le digo, hablábamos de la circunstancia espiritual de la iglesia hoy en día, porque es bueno hablar, mire, como te digo, cada día va a ser más difícil hablar de una convicción y una sana doctrina, porque la palabra dice que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, gente desenfrenada, que aún hablando la verdad, optarán seguir cosas vanas. Y yo le decía, ¿sabes? Le decía, fíjate viejo, el problema más grande es que nosotros no nos damos y entendemos muchas veces, no nos damos cuenta de que aún a la gente que seguía a Cristo, siempre hubo una multitud, siempre hubo discípulos y siempre hubo 3 que entraron en la intimidad con Él. Aún en medio de los que le seguían a Cristo, dice la palabra que había multitudes, estaban los 12 discípulos y de ahí estaban los 3 a los cuales Él pudo mostrar su gloria. Yo no sé en cuál de esas categorías tú estés o tú quieras anhelar estar, pero si tu anhelo es estar en aquellos al cual Él dice solamente 3 pudieron verlo en su gloria, amén.
De ahí en fuera los otros estuvieron con él, tuvieron intimidad con él, y de ahí los otros estaban solamente por la botana, ¿eh? Y por los milagros. Yo no sé en qué tipo de categoría tú quieras estar, pero yo te voy a decir algo, que de acuerdo a la honestidad y de acuerdo a la convicción que tengas, no solamente vas a ser bendecido tú, sino tu familia y la gente que está alrededor de ti. Es difícil, claro que sí. Imagínate la forma en que Job tuvo que ser tratado, porque la justicia de él era grande. Era necesario que la aflicción de él fuera grande, para que él se aborreciera a sí mismo, para que él se diera cuenta de que aún siendo justo, Dios está en control. Aún teniendo justicia humana. Mira, yo me ponía a leer y digo, wow, qué increíble. A veces él en todo esto dijo, ¿por qué le tuviste que matar los hijos? Bueno, ¿sabes por qué? Porque eran hijos desmorales. Eran hijos que echaban pachanga, y él, en vez de ser hey, ¿qué onda? Él ofrecía sacrificios por ellos. En vez de él ser el estorbo, decir, hey, ustedes no están haciendo eso. No, mejor ofrecía sacrificios por ellos. En todo esto yo pienso que él después, su forma de ser papá cambió un poquito, ¿no? Su forma de ver lo que realmente Dios quería para él, y la forma de hablar de Dios, totalmente diferente. Busquemos, más que venir a la iglesia, tener encuentros con Él, hermano. Que podemos ser como aquel Juan que dijo, esto es lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos visto y lo que hemos palpado. Yo no sé cuántos de ustedes, yo creo que aquí muchos hemos tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Y yo creo que nosotros hemos sido llamados a no conformarnos a este mundo. Pero muchas veces por nuestra falta de intimidad con Él, poco a poco nos vamos conformando a las cosas carnales y humanas. Y tenemos una gran encomienda. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad no solamente de traer buenas nuevas, el evangelio a los perdidos, sino de traer un gran avivamiento a esta iglesia, hermano. Pero no seamos como aquel pueblo que se conformó con estar recibiendo. Seamos como aquellos jóvenes, aquella generación distinta que entendió que para poder llegar a alcanzar la tierra prometida, tenía que hacerlo a través de esfuérzate y sé valiente. Yo te demando que te esfuerces y que seas valiente. Yo te demando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Y sabes qué? Ahí no dice que Josué le pidió permiso a su esposa o a sus hijos de decir, ¿será que quiere ser diferente? No, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo les enseñaba a los jóvenes la vez pasada, tú sabes la vida de Josué, dice la palabra que Josué, en inglés dice el ayudante de Moisés. ¿Sabes qué espíritu tenía Josué? Que en el momento en el cual Moisés estaba en el monte recibiendo revelación y bajo la gloria de Dios, él estaba ahí en medio aguantando ayuno forzado, man, mientras los otros estaban echando relajo. Yo le decía a los jóvenes, por eso es que en él había un espíritu diferente. Por eso es que de toda la gente que había, a él se le dio la tarea. ¿Por qué? Porque era distinto. Era una persona que cuando todo el mundo estaba echando relajo, todo el mundo lo estaban sirviendo, él estaba ahí fielmente esperando al siervo. Cuando nadie lo veía, Dios estaba viendo su fe y su convicción. Analicemos, hermano, qué creemos y por qué creemos. Analicemos cuál áreas de nuestro corazón se han endurecido de tal forma que aún Cristo diciéndonos, yo soy el Cristo, salimos de este lugar o nos hacemos como que, no, esa palabra fue para el hermano que está aquí o para el que está atrás. No, es para ti y para mí. Es para ti y para mí. Dios tiene algo especial para nosotros, así como con Job, pero para que podamos llegar a alcanzarlo, tenemos que arrepentirnos, amén. Tenemos que realmente decir, hey, muéstrame, quiero tener una intimidad contigo. Nosotros que somos padres de familia, hermano, tenemos una gran responsabilidad. Hablaba yo con un joven y me dice, lo que pasa es que yo no tuve papá. Y yo le digo,
varios somos. Pero llega un punto en el cual no podemos tener en excusa eso. Si Dios ya se ha manifestado a nosotros y nos ha dado la verdad, no podemos nosotros excusarnos en el decir, no, yo no sabía. No, aquí está la verdad. Quiero orar por ustedes, amén. Yo le voy a invitar a que se pongan sobre el pie. ¿Cuál es tu convicción? Es bien importante que entendamos esto. ¿Por qué es que crees lo que crees? ¿Qué tipo de experiencia tienes con Dios? O tal vez estás en el punto como esa mujer samaritana que dice, ¿será? No. Los otros le dijeron, no. Él es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. Padre, en esta hora te damos gracias. Yo te doy gracias por tu pueblo, te doy gracias por tu palabra. Yo sé que tu palabra, Señor, es vida, Señor, es verdad. Es una espada de dos filos, Señor, que viene y penetra en nuestros corazones. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra, Padre, que has puesto en mí, oh Señor, en mi corazón, que pueda entrar al corazón de cada uno de tus hijos y que pueda traer luz, oh Señor, y que pueda, Padre amado, traer convicción, oh Señor, que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, venga y traiga luz a la circunstancia, Padre, de cada vida, Señor. Que, Padre, que veamos, como dice tu palabra, que tu palabra es lumbrera delante de nosotros, que realmente, Señor, analicemos y veamos nuestra circunstancia delante de ti, nuestra convicción, que no seamos como aquel que solamente de oídas te conoce, Señor, sino que podamos decir, no, yo creo en ti, Señor, yo estoy seguro de tu realeza, de tus planes para mí, Señor. Yo estoy convencido, Padre, de que lo que dijiste lo vas a hacer, Señor. Padre, yo estoy convencido de que todo obra para bien, pero no para todos, sino dice tu palabra y es clara, para los que te aman, oh Señor. Padre, que entendamos, oh Señor, y que busquemos el tener esa verdad, esa relación contigo, para que podamos decir lo que anunciamos no es solamente de lo que hemos oído, sino de lo que nuestro espíritu ve, de lo que, Padre, palpamos en el ámbito espiritual, oh Señor. Padre, manifiéstate, Señor, y Padre amado, sopla vida sobre aquellos, Señor, que ha muerto, Señor, esa falta de búsqueda, Padre, en tu pueblo, ese endurecimiento de corazón, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate, Padre. Padre, que podamos ser como aquel Josué, que tengamos, oh Señor, un espíritu diferente, papá. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, entre a nuestro ser, oh Señor, y haga un cambio en nuestras vidas, oh Dios. Que podamos ser, Padre, hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú fortaleces y tú tienes, Padre, buscas esa intimidad para con nosotros. Espíritu, no te canses de tocar el corazón de aquellos que necesitan esa búsqueda, ese arrepentimiento, Señor. Padre, como dice tu palabra, Señor, enséñanos cuál es la senda antigua. Enséñanos, Padre, ayúdanos, instrúyenos, oh Señor, y que nuestro corazón cada día esté apegado a ti, oh Señor. Padre, gracias porque yo sé que en este lugar tienes, Padre, hombres y siervos diferentes, tienes familias que te aman y que se consagran a ti, Señor. Padre, que seamos sensibles y humildes a la enseñanza tuya, Señor. Que no seamos como aquella generación que tuvo que perecer en el desierto porque no quiso cambiar, oh Señor. Padre, que nuestro corazón y nuestra mente se renueve de acuerdo a tu voluntad, oh Señor. Padre, yo te doy gracias por tus siervos, oh Señor. Declaro bendición sobre cada familia y te pido, Señor, que Padre, muchas veces no encontramos la forma, Señor, que tú nos des la estrategia, que tú nos des, Padre amado, y nos guíes a hacer lo adecuado para agradarte, Señor. Padre, porque eso es nuestro anhelo es ser grato delante de ti, Señor. Padre, nuestro anhelo es que el día de mañana podamos entrar a tu reposo sabiendo, Señor, que corrimos la buena carrera, Señor. Gracias, papá, gracias, Padre, por jóvenes distintos, oh Señor, Padre, pero gracias por matrimonios distintos, oh Señor. Gracias por siervos, sacerdotes distintos, oh Señor.
Padre, por ayudas, Padre, idóneas, distintas, oh Señor, que seamos conforme a tu palabra y no al fluir ni lo que dicta este mundo, Señor. Que nos despojemos de todo aquello, como dice tu palabra, que nos ata, Señor, y nos es estorbo, Señor, y que pongamos nuestros ojos, Padre, nuestros ojos firmes, oh Señor, en el autor y consumador de nuestra salvación, que eres tú, Señor. Padre, fortalece a aquel que está pasando por dificultad. Tal vez hay algunos de mis hermanos que están pasando por enfermedad, oh Señor, que cae en su corazón, haga la convicción de que tú eres un Dios, Padre, que nos sana, Señor, que tú levantas al caído, Señor, que dice tu palabra, torre fuerte es tu nombre, Señor, a él correrá el justo y levantado será, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que podamos, oh Señor, ponerla, Señor, en práctica, Señor, y podamos cosechar, Padre, de esa bendición abundante que tú tienes para nosotros, oh Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, y su pueblo dice: amén, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor y nos vemos el domingo. Cristo Jesús, te necesito, te necesito. Aliento a mi ser y es tu verdad. Padre de amor,